15 de enero de 1944, hace 80 años, la historia de todo un pueblo cambió para siempre. Un sismo de 7 grados en la escala de Richter, con epicentro en la localidad de La Laja, en Albardón, sorprendió en una noche de verano a la ciudad de San Juan. El país y el mundo se hicieron eco de lo sucedido. Los fríos titulares no reflejan el tremendo desastre. El sismo se ha sentido en casi toda América, pero el epicentro del drama está en la ciudad inmolada. Los inocentes quedaron allí sepultados entre montañas de escombros que resultaron así altares de una tragedia indefinible. Yo tenía 11 años, era el atardecer ya tirando a la nochecita. Acababa de cumplir 11 años. Tengo 91 en este momento. Y empezó a temblar y corrieron la mamá con una hermana más chica que yo tenía y la esposa del contratista de la finca, el que cuidaba la finca de Barrial, corrieron para ponerse debajo de los árboles, era el lugar que ellos creían que era más seguro. Fue terrible. Yo sentí un golpe, yo estaba en el columpio, yo volé, caí en la vereda y mi cabeza pegó en el poste que era de acero, era de metal, te diré, de acero. Yo he tenido siempre un sobrehueso. Bueno, hasta que reaccioné y yo gritaba a mi hermano, bueno, un niño, yo también, gritaba a mi hermano, la gente disparaba enloquecida. Yo he visto la tierra hacerse así, hija. La he visto. Y le he visto cómo caía, menos la cuadra normal, que quedó en pie. Bueno, me abracé al poste hasta que se tranquilizó, era una polvareda que había espantosa, y yo gritaba a mi hermano. Mientras yo iba por ahí, mi hermano venía por acá, hasta que al último nos encontramos. Las pérdidas humanas fueron terribles. La ciudad quedó completamente en ruinas debido a que sus construcciones eran antiguas, precarias o estaban mal preparadas para semejante evento, quedando totalmente reducidas a escombros. El terremoto de 1944 fue claramente un antes y un después para la provincia de San Juan, que más allá del efecto en las víctimas, que se estiman aproximadamente 10.000 muertos y una gran cantidad de heridos, impactó en las construcciones de manera significativa. Entre los edificios que cayeron o que quedaron dañados severamente hubo que demolerlos, y a su vez los que se demolieron después para la reconstrucción de la ciudad fueron afectados más del 90% de las construcciones que en ese momento tenía la ciudad. Porque San Juan estaba hecho todo, en general, todo era la construcción de adobe. Entonces, ahí en Barrial no se cayó nada. Donde nosotros estábamos pasando el mes de enero, que nos llevaban a veranear. Fue terrible. Mi casa era la única que estaba en pie. ¿Por qué? Porque la habían refaccionado hacía 4 años que vivíamos ahí. Eso heredó de mi abuela, que había sido una casa de estudiantes, como una pensión, te diré. Estaba destruida, con todas las piezas así y en una galería. Entonces mi papá dijo, ahí no vamos a vivir. Antes de 1944, las características de la construcción eran que construían la totalidad de la manzana. Generalmente eran edificaciones que se construían sobre lo que se denomina línea municipal o línea de vereda. Generalmente construcciones de adobe muy altas, de
4, 5 y hasta 6 metros de altura en un solo piso, de muros de adobe muy gruesos. Este tipo de arquitectura venía de la época colonial básicamente, si bien ya habían empezado a aparecer algunas construcciones de otros estilos arquitectónicos, incluso de arquitectura moderna. Esta arquitectura era muy vulnerable, sobre todo por la materialidad y además por las dimensiones, altas paredes, a los sismos, y se afectó severamente y cayeron en la mayoría de los casos. Claramente, por el momento que vivimos, era el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, era el momento que el movimiento moderno estaba en auge en Europa. Ingresan las ideas del movimiento moderno a la provincia de San Juan con distintas corrientes como el funcionalismo, el racionalismo, que era una arquitectura mucho más sencilla, de construcciones más bajas, en general desprovista de ornamentación, de detalles arquitectónicos y de características generalmente de líneas rectas, de amplias ventanas, y esa es la característica que va a adoptar la arquitectura post-terremoto, decimos los profesionales de la arquitectura y el urbanismo en la provincia de San Juan. Rápidamente, a través de una logística y organización sin precedentes, la solidaridad comenzó a llegar a nuestra provincia. Comenzaba así a florecer una nueva ciudad de San Juan. Y lo positivo que empezaron a hacer anchas las veredas, porque las veredas eran muy angostitas y se caían como unos zócalos que tenían las casas arriba, era como un adorno, eso se caía y mataba a la gente. Entonces, la corrías para la calle y te caía algo. Entonces, creo que obligaron, a hacerlas como de 4 metros de ancho las veredas. Noticia espantosa, hubieron más de 10.000 muertos. En Concepción, un matrimonio, los novios, unos entraban y los otros salían, se cayó toda la iglesia. Mató a todos. El Papa, que era médico, de los primeros médicos que hubo acá en San Juan, estaba en ese momento en cama con angina, y cuando se enteró de que había sido el terremoto, entonces levantó y dijo: yo me tengo que ir para ayudar a curar gente, porque había que... Y llegó a San Juan, nos contaba él, habían empezado a instalar en una calle camas, una al lado de la otra, para los heridos. Superada ya la catástrofe, San Juan se convertía en la ciudad moderna del país, con diseños arquitectónicos de punta, construcciones antisísmicas, amplios espacios verdes, avenidas ejemplares y anchas veredas. Particularidades que hasta el día de hoy nos caracterizan. Gran parte de los edificios anteriores al terremoto fueron afectados, sin embargo hubo muchos que prevalecieron, básicamente edificios públicos que habían sido construidos con técnicas un poco más nuevas, por ejemplo el Colegio Nacional, la Escuela Normal, Domingo Faustino Sarmiento en calle Libertador y Alén. Estas construcciones, por ejemplo, la Escuela Normal había sido construida con técnicas de comienzo del siglo XX, una propuesta de construcción en hormigón armado del ingeniero Domingo Selva, que era una propuesta innovadora para la época. Recordemos que, por ejemplo, a nivel europeo es recién la primera norma de construcción en hormigón armado desde 1908. Selva en 1906 ya estaba proyectando un edificio de hormigón armado en la provincia de San Juan y construido e inaugurado para el centenario, es decir, para 1910. Como esto, digamos, son edificios públicos, también había algunos de características privadas.
muchos de los chalets de familias tradicionales sanjuaninas, como el González Aubón, el chalet del Bono, el chalet Cantoni, etc., eran construcciones construidas con técnicas mejores que sobrevivieron al sismo y en la mayoría, gracias a Dios, sobreviven hasta la época. Posterior al sismo, claramente se definen una serie de normativas nuevas y desde aquel momento hasta la fecha ha habido una serie de normas como los códigos de edificación con prescripciones edilicias, todas las normas establecidas por el INPRES y el gobierno de la provincia de San Juan, que hace que la ciudad de San Juan podamos decir que es una de las ciudades más seguras en cuanto al soportar los efectos de los sismos, a cada vez más reducir las vulnerabilidades de las construcciones y los riesgos a los que estamos expuestos los habitantes, para hacerla cada vez más una ciudad más segura y más eficiente. Recordemos que de los 10.000 muertos que hubo en 1944, aproximadamente 10.000 muertos, en el terremoto de Caucete en 1977 solamente la cifra no pasó de 100, y en el sismo reciente de 2021, del 2021, no hubo fallecidos. Esto habla, entre otras cosas, de la evolución que hemos tenido en las construcciones, el mejoramiento en las construcciones y el comportamiento humano, que es la forma de no exponernos a los riesgos que nos pueden someter las malas construcciones o el efecto de los sismos en esas construcciones. Hoy, a 80 años de la tragedia más grande de la historia de San Juan, el suceso sigue en nuestra memoria más vigente que nunca. Recordamos siempre la fuerza y unión de quienes lo padecieron en carne propia, tomándolos como ejemplo para seguir trabajando en el crecimiento de nuestra provincia. Gracias a la solidaridad de los vecinos, el pueblo sanjuanino se puso de pie y reconstruyó su querida ciudad desde las ruinas, haciendo gala de una resiliencia sin precedentes.